Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Lo van a poner ahí en la pantalla. Así que si alguien no tiene Biblia, lo puede leer allá. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Amén y amén. Yo sé que usted ahora no entiende mucho. ¿Alguien entendió esta lectura? Yo sé que no entiende mucho. Cuando yo lo leí a simple vista, no entendí. Pero esta palabra, por eso es que los catedráticos la leen y algunos no entienden. Esta palabra solo se puede entender por el Espíritu Santo. Amén. Y yo estaba ayer, gracias Señor. Yo estaba ayer o antier, no me acuerdo. Estaba escuchando una palabra, un mensaje del pastor Ricardo Rodríguez, que él comenzaba leyendo este texto. Y él contó la experiencia en este texto de Moisés, porque lo que se narra aquí en los primeros versículos es la experiencia de Moisés cuando recibió la ley para el pueblo de Dios. Pero cuando yo oí esto, mi mente se fue. Y fui tomado por el Espíritu Santo. Y cuando él estaba leyendo esa palabra que explicó, mi mente se fue a lo que el Espíritu Santo quiere transmitirle hoy. Y mis ojos fueron abiertos a una realidad. Esto que se escribió aquí, que lo escribió Moisés, fue lo que él vio cuando recibió la ley. Dice: Jehová vino de Sinaí. Esto fue lo que el Señor vio, lo que Moisés vio. Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino. Es decir, que cuando él estaba en el monte, él vio al Señor que venía del monte. Y dice que en su mano derecha estaba la ley de fuego. Venía acompañado por, ¿cómo dice? 10 millares de santos. Ahí no está hablando de San Meregildo, ahí está hablando de los ángeles. 10 millares de ángeles. Y dice que sus escogidos, que somos nosotros, estábamos en su mano derecha. Pero cuando yo escuché la explicación del pastor Ricardo cuando dijo eso, ahí mis ojos fueron abiertos a una realidad. Esta experiencia de Moisés, qué gloriosa. Él no habló de eso, pero yo pude ver a Moisés en el monte, viendo al Señor que venía hacia él con la ley de fuego en su mano derecha, acompañado de 10 millares de sus ángeles, con sus escogidos en su mano. Esa experiencia que Moisés vivió, yo me imagino que para él haya sido transformadora. Qué gran experiencia con el Dios Todopoderoso. Por eso es que descendía del monte y su rostro brillaba. ¿Y sabes lo que entendí por el Espíritu? La palabra que te traigo hoy es esta: los que buscan a Dios, los que le desean y le anhelan, tienen experiencias con Él como ningún otro. Los que le buscan tienen esta palabra de hoy se llama experiencias con Dios. Y esto va a terminar hoy. Experiencias con Dios. Y alguien hoy se va a ir con el corazón ardiendo en fuego.
Ahí estaba Moisés, subió al monte a buscar al Señor. Por 40 días estuvo allí. No comió ni bebió, no era necesario para él. Porque cuando dice la Biblia que estuvo 6 días esperando en el monte, yo creo que cuando él entró en el monte ya se sentía la atmósfera del cielo. Pero de pronto vino el Señor. De pronto al 7º día apareció el Señor y él estuvo 40 días con el Señor dándole la ley de fuego. Y yo lo entendí. Los que esperan al Señor, los que buscan al Señor, los que anhelan al Señor, tienen experiencias con Él como ningún otro. Experiencias con Dios. ¿Cuántos quieren hoy esas experiencias? Y me acordé de hombres de Dios que tuvieron experiencias con Él. Como por ejemplo Abraham, constructor de altares. ¿Por qué construía altares? Porque anhelaba al Señor. Y ahí levantaba un montón de piedras. Así se hacían los altares en el Antiguo Testamento. No era como los altares que hoy vemos en lugares de idolatría. No es eso lo que él hacía. Él levantaba un altar de piedra para ofrecer sacrificio y adorar al Señor. Y donde quiera que Abraham se movía, ahí construía un altar. Era un hombre que buscaba a Dios. Yo recordé, y voy a poner de ejemplo hoy a mí y a Juanita. Juanita, que está con nosotros desde que comenzamos allá en la finquita de Esteban y Magali. Juanita fue una de nuestras primeras ovejitas aquí en el avivamiento. Y después vino su esposo. Y ayer, el miércoles en Guásima, yo no sé en qué fueron, en qué vino Juanita, sí, porque vino con nosotros, pero yo no sé en qué fueron. Pero cuando yo vi a Juanita y a mí de allí, yo dije: Señor, tienen hambre de Dios, son buscadores de Dios, tienen hambre de Dios. Pues así Abraham, de un lugar a otro, él levantaba su altar y ahí ofrecía su sacrificio. Y un día Abraham estaba en el calor de su tienda, al pleno sol, en el desierto. Lo que saben, ese clima es muy caluroso por el día. Y él estaba ahí en ese calor debajo de su tienda, cuando ve que se acercan 3 varones, bajando quizás, acercándose a su casa, 3 varones. Y él corre, porque uno de esos varones era el Señor Jesucristo. Y aparece ese hombre, y él supo que era el Señor, y se postró a sus pies y le dijo: Señor, no pases de tu siervo. Y ese día le preparó un cabrito al Señor Jesús. Antes que los hombres vieran al Señor Jesucristo, ya Abraham en su tiempo había visto al Señor Jesucristo, porque buscó al Señor, y el Señor le dio una experiencia con él como ningún otro. Vio al Señor que venía hacia él, se postró a sus pies, conversó con él. El Señor le hizo la promesa de Sara. Los que buscan a Dios tienen experiencias con Él. No es una teoría, no es una religión. Los que buscan a Dios tienen experiencias con Él. Cuando voy a hablarles de otro hombre, voy a poner solo 2 ejemplos en el Antiguo Testamento y 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. 4 ejemplos. Abraham buscó al Señor, construyó altares y el Señor apareció. Le dio una experiencia con él como ningún otro. Pero estaba Jacob, el nieto de Abraham. Jacob era un apasionado por el Señor. Jacob no era el primogénito. Jacob era un apasionado por el Dios de su abuelo. De su abuelo Abraham. Él estaba apasionado. Él quería la bendición, pero no le tocaba. Y ahí hizo maravillas por obtener la bendición, hasta que engañó a le vendió el guiso, el potaje a su hermano, se lo cambió por la primogenitura. Y bueno, hizo un buen negocio, mejor de todo. Pero luego engañó a su padre y tuvo que salir corriendo. Pero él era un hambriento por el Espíritu Santo. Era un hambriento por la presencia de Dios. Era un hambriento por el Dios Todopoderoso. Y cuando él va en su caminar, él estaba solo. Él estaba quizás desamparado. Se fue solo con un cayado, con un bastón. Y se acostó, estaba tan cansado que puso su cabeza en una piedra y ahí se quedó dormido. Y entonces soñó. Y vio el cielo abierto. Tuvo una experiencia con el Señor, porque veía una escalera que tocaba el cielo y su base tocaba la tierra, y el Señor estaba arriba y le dijo: Jacob, yo estoy contigo, no temas. Yo soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac, y la tierra en que estás acostado yo te la daré a ti, Jacob, y a tu descendencia para siempre. Y se levantó Jacob. Había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso.
Luego va para casa de su tío y cuando regresa con esposa, con hijo, su hermano venía a matarlo y él, dice la escritura, que se encuentra en un paraje y dice que le salen al encuentro ángeles de Dios. Y él llama a ese lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Porque él dijo, aquí hay 2 campamentos. Está mi campamento, pero está el campamento del Señor. Mahanaim. Así se llama la iglesia de Guásima. Campamento de Jehová es este. Porque él dijo, yo vi nadie lo vio. El Señor se lo dio a él. Porque él amaba al Señor, lo buscaba y el Señor le dio una experiencia con él. Ángeles de Dios vio y dijo, este lugar se llama Mahanaim. 2 campamentos. Pero luego cuando fue a encontrarse con su hermano, se quedó solo y ahí apareció un varón que era el Señor Jesucristo y luchó con él. No fue que se fajaron a los piñazos, sino que a Jacob lo agarró y no lo dejaba irse. Él dijo, esta oportunidad no la pierdo. Y el varón que era el Señor Jesús no se pudo resistir al llanto de Jacob, no se pudo resistir al clamor de Jacob, porque Jacob le decía, si no me bendice no te voy a soltar, si no me bendice no te voy a soltar, si no me bendice no te voy a soltar. Y lo bendijo allí y cambió su nombre. Jacob, ¿sabe cómo salió Jacob de ese lugar? Dice porque el Señor le descoyuntó el muslo. Fue una pelea tan dura y el Señor estaba... ¿Creen ustedes que el Señor no tenía el poder para decir irse? Él es Dios todopoderoso. Pero el corazón de Jacob tenía cautivado al Señor. Tenía cautivado al Señor. Y él no podía irse y dejar a su siervo, a su heredero ahí llorando y creyendo y buscando al Señor. No podía irse. Yo tengo que decirte, si tú tienes hambre del Señor, Él no va a poder irse y dejarte solo. Él no va a poder irse de tu lugar. Él no va a poder irse de tu casa. Él no va a poder irse de tu vida. Él no va a poder irse de tu realidad. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Y estaba ahí, pero el Señor dijo, deja ver si lo canso. Le voy a hacer una que ahora sí voy a ver si me desea o no me desea. Y le descoyuntó el muslo. ¿Alguien se le ha descoyuntado un hueso? A ver, levanta la mano si alguien se le ha descoyuntado un hueso. Duele. Duele. Pero aún con el hueso descoyuntado del muslo, él siguió prendido. Me duele, pero no te suelto. Mi hambre por ti es más fuerte que mi dolor. Me duele, pero no te suelto. Y el Señor no le quedó más remedio que bendecirlo allí. ¿Y sabe cómo salió? ¿Cómo salió Jacob de allí? Jacob salió cojeando. Salió así, viejito, con un bastón, cojeando, pero con una experiencia con Dios que le cambió la vida. Yo quiero que aquellos que tengan hambre griten. Yo creo que solo los que tengan hambre del Señor, porque sé que esta palabra hoy definitivamente no puede ser para todos, pero hay 2 o 3 aquí que tienen hambre del Señor y que el Señor le va a dar experiencias con Él como ningún otro, experiencias con Él como ningún otro. Aleluya. Salió así, pero ya no era el que Jacob el que huía, ahora el patriarca, el que se había encontrado con el Dios de la gloria. Experiencias con Dios. Dile a alguien, ¿quieres experiencias con Dios? Yo sí quiero experiencias con Dios. ¿Quiere que le hable ahora le voy a dar los 2 ejemplos del Nuevo Testamento? El primero fue Pedro, Juan y Jacobo. Eran los 3 que estaban locos, apasionados por el Señor Jesucristo y por el ministerio. Ellos eran sin igual. Pedro al lado de Jesús todo el tiempo. Le prestó la barca, la casa, no se separaba de él. Fue el que más metió la pata, porque era apasionado por el Señor Jesús. Y Juan y Jacobo igual, siguiendo a Pedro todo el tiempo. Le dijeron al Señor en una ocasión, nosotros no queremos separarnos de ti ni en el cielo. Queremos estar a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor dijo, eso no le toca a que lo quiera, eso es que el Padre lo tenga preparado. Pero ellos estaban apasionados por Él. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio experiencias con Él como a ningún otro. Les dio experiencias con Él como ningún otro. Lo subió al monte de la transfiguración. ¿Sabe que ninguno otro vio eso? Ni siquiera los otros 9 discípulos.
Solo Pedro, Juan y Jacobo llegaron allí y el Señor dijo, quédense aquí. Y dice que se transfiguró delante de ellos. ¿Sabe qué es que se transfiguró? Su rostro cambió, se volvió resplandeciente, se volvió quizás el brillo de su gloria que había dejado allí para despojarse de ella, volvió y brilló en su rostro. Sus vestidos se hicieron blancos, dice, blancos como ningún lavador en la tierra puede hacerlos blancos. Y de pronto aparece allí Moisés y aparece Elías, y Pedro, Juan y Jacobo pudieran estar diciendo, ¿por qué nosotros? Porque tenían hambre de Jesús, porque estaban apasionados por Él. Y por eso el Señor dijo, le voy a dar a ustedes experiencias conmigo como que no se las voy a dar a otros, experiencias conmigo que no se las voy a dar a otro. ¿Sabe lo que hizo con ellos? Con ellos tres. Cuando Cristo fue a ser crucificado, que fue a Getsemaní, el monte de los olivos, ¿a quién ustedes creen que llamó? Pedro, Juan y Jacobo. Los llevó y se entristeció con ellos. Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo fueron los únicos que vieron al Señor llorando. Fueron los únicos que el Señor les pudo abrir su corazón. Yo cuando veo esto y leo esto, digo, Señor, lo que hiciste con ellos fue tremendo. Porque todos veían al Hijo de Dios en milagros, pero ellos lo vieron entristecido. Y Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren por mí. Velen conmigo porque estoy muy triste. Y yo creo, una experiencia como no la vivió ningún otro. Pero cuando resucitó, ¿sabe a quién apareció el Señor? Primero a Pedro, después de las mujeres, por supuesto. Apareció a Simón y luego apareció a 500 hermanos, dice Pablo en Segunda de Corintios, Primera de Corintios capítulo 15. Le dio tremendas experiencias. ¿Sabe por qué? Porque tenían hambre de Él. La gente que busca al Señor. ¿Será alguno aquí? Los que buscan al Señor, los que tienen hambre y sed de Él, los que le siguen, el Señor le da experiencias con Él como a ningún otro. ¿Quiere que le hable del otro ejemplo del Nuevo Testamento? Pablo. Pablo es perseguidor, pero ese Pablo es perseguidor. Cuando se encontró con el Señor en Hechos capítulo 9, ya dejó de ser Pablo el perseguidor y se convirtió en Pablo el amigo del Señor, el que le buscaba, el que le anhelaba, el que le deseaba. ¿Están conmigo aquí? Amén. Pablo el amigo del Señor. ¿Y quiere que le diga lo que el Señor le dijo a Pablo? ¿Están aquí conmigo o se me fueron? Amén. Después de su primer encuentro con el Señor, que fue por gracia, porque casi siempre el primer encuentro que el Señor nos da es por gracia, o alguno lo buscó al primero. No, primero tú no lo buscaste a Él, primero Él te buscó a ti. Por eso te trajo, por eso te tocó. Pero después de ese toque, vamos a ver lo que haces. Pero si después de ese toque tú lo buscas, si después de ese toque tú lo persigues, si después de ese toque tú vives apasionado, prepárate porque vas a tener experiencias con Él como ningún otro. Mira lo que el Señor le dice a Pablo después que se encuentra con Él. Dice, Ananías le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Usted sabe que Pablo la única vez que vio al Señor no fue solamente cuando le apareció en el camino a Damasco, lo vio muchas veces. Cuando le estaba predicando a los corintios, dice que Pablo estaba temeroso y el Señor le dice a Pablo, le aparece en visión y le dice, Pablo, no temas. ¿Sabes lo que es estar en el ministerio y no encontrarte un hermanito que te dé consuelo, sino el mismo Señor aparezca delante de ti y te diga, mi hijo, no temas, habla, no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad? El Señor le dio experiencia con él como a ningún otro. Pero cuando estaban en el barco, en el naufragio, tiene que leer la historia bíblica, por eso digo la palabra de hoy, quizás no es para todos. Pero cuando estaban ahí en Hechos, los últimos capítulos, que Pablo naufraga, y estaban ahí en ese barco, y Pablo al principio nadie la quería ver porque era un preso más, pero de pronto se convierte en la figura central del barco, porque es el que conoce al Señor. Y cuando todos están desanimados, sale Pablo y le dice a todos allí, eran como 200 personas, y le dice, miren hermano, ustedes no han comido, hace 14 días que no comen, pero anoche estuvo conmigo el ángel de Dios.
el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo que no se preocupen, que aquí nadie morirá, que solo se perderá la nave. Él tenía encuentros con Dios y experiencias con Dios como ningún otro. Cuando estaba ahí orando en Jerusalén, dice la escritura, ese era Pablo. Estaba orando en Jerusalén, en el templo, y aparece el Señor de nuevo en visión. ¿Sabe cuántas veces lo vio? No fue solo ahí. Dice, le vi que me decía, vete a los gentiles, Pablo, porque aquí en Jerusalén no escucharán tu testimonio de mí. Experiencias con Dios. El que le busca, el que le desea, ese tendrá experiencias con Él como ningún otro. Aleluya. Aleluya. El pasaje que le leí de Moisés, ¿quién vio al Señor como Moisés cara a cara? Hablaba Moisés con Dios como ninguno, como cualquiera habla con su compañero. Yo cuando estaba pensando hoy en esto, me acordé de mis experiencias con Dios. Me acordé y escribí, porque a veces el Señor te toca y no lo recuerdas, pero a mí me han marcado las experiencias que he tenido con Él, que nunca más he podido ser el mismo. Y me acordé de mi conversión, cuando en el 1996, hace más de 20 años, yo tenía 17 años, era un jovencito, mundano, impío, amaba el mundo y no quería saber nada de la iglesia. Pero me encontré un grupito de muchachitos en el pre que tenían pasión por Jesús. Y empezaron a hablarme, y poco a poco, yo no supe lo que pasó en mí, pero mi corazón fue como enamorándose del Señor, poco a poco. Y un día me invitaron a una iglesia en Colón, nunca olvidaré, que entré con una pena tremenda. Yo nunca había entrado a un lugar así en ese tiempo. Y cuando entré y me senté en el banco, yo era tan rebeldón que cuando todo el mundo se paraba y cantaba, yo no me paraba, yo me quedaba sentado. Y todo el mundo cerraba los ojos y yo decía, esta gente tan loco aquí. Y ya el Señor había tratado conmigo, porque estaba en el pre casi un año con esos muchachos hablándome de Jesús y haciéndole preguntas. Yo era ignorante por completo a las cosas del Señor. No me crié en una familia cristiana. Era ignorante por completo a las cosas del Señor. Pero cuando entré a esa iglesia, me senté por allá por el último banco y la gente se paraba y cantaba. Y yo miraba por los lados ni aplaudía. Pero de pronto mi corazón empezó a sentir algo que nunca antes yo había sentido. Y se me hizo un nudo en la garganta. Y yo, que me creía macho remacho, yo a esa hora tenía deseos de llorar. Y yo decía, yo no puedo llorar aquí. Y era un nudo en la garganta. Yo sentí un amor que invadía mi alma. Y me tuve que poner de pie. Y yo me tuve que poner a aplaudir con aquella gente que yo decía, estos locos, ¿quiénes son? Y yo aplaudía y con deseo de llorar. Y cuando salí de ese lugar, yo dije, esto es lo que quiero para mi vida. Ese día nací de nuevo. Ese día entré siendo un impío, entré siendo un mundano y salí amando al Señor. Salí diciendo, esto es lo que quiero para mi vida. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé cómo se lo voy a decir a mis amigos, yo no sé cómo se lo voy a decir a mis padres, pero una cosa sé, esto es lo que quiero. Él me tocó, Él me dio una experiencia con Él que me transformó la vida para siempre. Me acordé cuando estaba tibio, después de ya 5 años en la iglesia, o 6, tibio en el 2002. Tibio. Ya me había vuelto un religioso. Ya tocaba en la orquesta de la iglesia, pero estaba seco. Y entré en el baño de mi casa, turbado, y me arrodillé en un banquito, que algunos hermanos los llevé allí. Miré el techo y estaba seco, ahí no había música. Pero ahí le dije, Señor, y siempre hablo de esta oración porque algunos se ríen, pero fue las palabras que dije. Yo no le puedo decir otra cosa. Miré así, Señor, estoy embarcado. Pero solo dije 2 palabras
Y yo sentí que una gloria inundó ese baño. Y yo empecé a llorar. En ese banquito empecé a llorar. De los banquitos esos que hacen en los baños así de mampostería. Y me arrodillé en el piso y empecé, yo no sé qué tiempo estuve llorando. Pero cuando yo me levanté, yo le digo, de 2002 a hoy, ¿cuánto hace eso los matemáticos? 16 años. En 16 años, agosto, ya van a ser 16 años en agosto. Fue julio. En julio van a ser 16 años. En 16 años yo nunca he podido ser el mismo de antes de ese encuentro con el Señor. Me levanté, me acuerdo como si fuera ahora. Entré en ese baño siendo uno y cuando abrí la puerta que salí era otro. Me senté en el portal y el cielo relucía y cogí la guitarra y empecé a cantar. Y yo dije, hoy tengo que hacer una canción aquí. Por supuesto no me salió, pero estaba tocado. Después de eso hasta hoy nunca más pude volver a ser la misma persona. Una experiencia con Dios. Ahí no había música, nadie me emocionó. Ahí nadie me oró por mí, ni me profetizó. Era yo solo en un baño, pero la gloria del Señor estaba ahí. Y terminé con mi cabeza contra el piso diciéndole, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados. Y cuando me levanté, era otra persona. Era otro. Una experiencia con Dios te cambia para siempre. Una experiencia con Dios te cambia para siempre. Y me acordé cuando fui bautizado por el Espíritu Santo. Enseguida empecé que me convertí a estudiar libros de gente hablando del bautismo del Espíritu Santo y las nuevas lenguas, el don de lengua, y todo eso lo leí. Y yo quería, y hasta a veces les confieso que balbuceé algunas cosas, pero no era lo que yo esperaba. Pero un día después de ese encuentro, se lo estoy diciendo por orden, en el cine de Carlos Rojas, que lo alquilaron la iglesia para dar una campaña en el cine de Carlos Rojas, y ahí estaba mi esposa y yo estaba ahí. No estaba yo haciendo nada, yo era un simple misionero en ese momento, y yo sin pensar en eso ya ni me acordaba, pero en la adoración levanté mis manos y ahí vino una gloria sobre mí inexplicable, y empezó a salir un lenguaje por mi boca diferente, y yo empecé a hablar en otras lenguas en ese día. Y yo le digo, nunca podré olvidar ese momento. ¿Sabe qué? Una persona que estaba dirigiendo el tiempo, yo no sé si tú te acuerdas, mi vida. Yo estaba en aquella esquina y ella me estaba llamando para que cantara una canción. No sé por qué, porque usted sabe que por la voz no soy muy estelar. Y me llamó, yo estaba en aquella esquina y me dijo, Sandy, ven para que. Y cuando me vio, así estaba así, y hablando en otras lenguas, ella dijo, no, él está bajo la gloria. Yo no sé lo que ella oyó. Ahora yo sí sé que ese bautismo con el Espíritu Santo que recibí en ese cine fue una experiencia con Dios para mí que me marcó para siempre. Pero me acuerdo y me acordé cuando me fue presentado el Espíritu Santo. Todas esas cosas estaban pasando, pero yo no conocía al Espíritu Santo. Pero cuando me hablaron de él, oí una grabación del pastor Ricardo Rodríguez y la grabación lo estaban grabando en tiro rápido. Yo no sé los más viejitos aquí que oyeron la grabación en tiro rápido. ¿Alguien aquí escuchó grabaciones en tiro rápido? Eran 2 casetes que se ponían así y era como que se oía desfasado, algo así. Y yo no entendía lo que se estaba hablando, pero yo sentía fuego en mi corazón. Una experiencia con Dios. Y empecé, yo me acuerdo que por ese tiempo tuve tantas experiencias. Hacíamos dulce, yo y mi cuñado, allá en mi casa. Y era un tiempo donde yo me encontraba con el Señor. Y era Él buscándome y enamorándome. Yo me acuerdo que en el piso de mi casa un día empecé a llorar. Y yo no sabía por qué lloraba. Y me lo preguntaba, Señor, ¿por qué estoy llorando? No era un llanto de tristeza, al contrario. Era una alegría y un gozo que no podía resistir. Y lloraba y lloraba. Y yo dije, Señor, ¿pero por qué lloro? Y no había respuesta. ¿Sabe qué es? La presencia de Dios estaba sobre mí. Una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Me acuerdo de tantas cosas que viví en ese tiempo y que sigo viviendo. Cuando Él me tocó por primera vez, que tocó mi cuerpo, que sentí que tocó mi cabeza. ¿Sabe qué? Lo sentí que tocó mi espalda. Es así, no estoy hablando de que, ay, sí, yo creo que me está tocando. No, yo estaba en un lugar orando y adorando y yo sentí su mano que me tocó en la espalda.
Yo dije, Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y de pronto el Señor tomó a otro hermano que estaba ahí profetizando y empezó a decir, pídanme, dice el Señor, lo que quieran, pídanme lo que se los daré. Y yo ahí mismo levanté mis manos y Señor, esto que estoy sintiendo, que yo lo sienta todos los días de mi vida. Y quiere que le diga una cosa, todos los días de mi vida. O yo te voy a solemnizar por si acaso pasa un día, pero la mayoría de los días de mi vida, yo siento la mano del Espíritu Santo que me toca en la cabeza, que me toca en mis peores momentos. Yo lo he sentido tocarme. Experiencias con Dios. Ahora yo, ¿sabe lo que estoy haciendo aquí esta noche? Estoy provocando a sed. ¿Sabe lo que estoy haciendo esta noche? Estoy provocando a la iglesia del avivamiento para todas las naciones. Te estoy provocando a sed para que tú digas, sí, Señor, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero experiencias contigo, experiencias contigo. Y yo sé, todos aquí han tenido experiencias con Dios. ¿Y quieres que te diga una cosa? Las tuyas no tienes que ser como las mías, porque la de Abraham no fue como la de Moisés. Porque no se trata de la experiencia, se trata de la persona. ¿Alguien está aquí hoy? No se trata de la experiencia. A lo mejor la experiencia que ha tenido otro, yo nunca la he tenido y a lo mejor nunca la tendré. Pero lo que sí te aseguro es que el Señor me paró aquí hoy para decirte que tú también, si le buscas, tú también, si le deseas, tú también, si ahora mismo levantas tus manos, tú también tendrás con Él experiencias gloriosas como ningún otro. Como ningún otro. Como ningún otro. Como ningún otro. ¡Aleluya! Experiencias con Dios. ¿Quién dice yo lo quiero, pastor? Yo lo quiero. Para eso vine aquí hoy, a decirte, valora las experiencias que el Señor te ha dado, porque una experiencia real con Él te cambia para siempre. Eso es lo primero que te enseño. Ya casi termino, pero te digo hoy, valora. Si le preguntara a alguno, ¿qué experiencias has tenido con Dios? ¿Me lo sabrían responder? Yo sé que sí. Porque cuando Él te toca es inolvidable. Y a lo mejor hay alguien que me dice, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? No te preocupes. Si Él te tocó, a lo mejor en un momento no lo recuerdes, pero fue algo que te cambió. Lo primero que quiero decirte hoy, valora cada experiencia que Dios te dio. Y lo segundo que te digo hoy, es porque cuando yo recordé todo esto hoy, y yo escribía, para hablarte hoy, escribía todo esto, casi todo lo escribí. Cuando terminé dije, Señor, tremendas cosas las que me has dado, pero no me conformo. Sé que hay mucho más, sé que viene mucho más, anhelo mucho más, anhelo mucho más, anhelo mucho más. Y quiero que le diga una cosa, estoy determinado. Quiero su gloria sobre mí. Quiero poder terminar y decir como Moisés, yo lo vi, yo me encontré con Él, yo caminé con Él, Él me tocó, aleluya. Así que yo te digo hoy, valóralo. Y segundo, no te conformes porque hay más. Hoy te digo hay más. Hoy te digo hay más. Hoy te digo